Hermanos, muy buenos días. Nuevamente agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de reunirnos una vez más, de estar aquí delante de Él. Como decíamos anteriormente en la alabanza, es una decisión, ¿no? Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos, el querer estar aquí en esta mañana, el querer reunirnos, el querer, el desear hacer la voluntad de Dios. Es una decisión que debemos tomar día a día, cada domingo, el desear, el tomar la decisión de reunirnos cada día, el tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Así que con esa convicción lo hacemos también con la convicción de que el Señor está aquí en medio de nosotros, porque es una promesa de Él, es uno de sus atributos también, su omnipresencia. El Señor está en todo lado y está con su iglesia, está en cada creyente, en cada persona que le ha creído, que ha depositado fe en Cristo. Amén. 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 Vamos a orar por la ofrenda que el Señor nos permite domingo a domingo. Padre Santo, nos dirigimos a ti en esta mañana una vez más, con nuestro corazón lleno de gratitud por todas las bondades de las cuales nos permites, por todos los beneficios de los cuales nos permites disfrutar y por todas las bondades que haces en nuestra vida, Señor. Queremos agradecerte por medio de la ofrenda también, Señor, alabarte porque esa es tu voluntad, Señor. Te damos de lo que tú ya nos has dado, Señor. No te damos porque queramos algo a cambio, sino porque estamos agradecidos por tu misericordia y por la provisión que nos das cada día. Yo quiero rogarte, Señor, por mis hermanos que estén pasando por necesidad, familiares y amigos, para que les proveas conforme a tu voluntad, y a tu iglesia, Señor, para que ofrenden para el sostenimiento de la misma y para que nos guíes, Señor. Rogamos en esta mañana para que bendiga las ofrendas y nos guíes para darles el uso que tú quieres que le demos, Señor, que nos des sabiduría y nos guíes para hacerlo de una manera adecuada. Gracias por ese privilegio, Señor. Bendícelas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios, hermanos. Mientras terminamos de recoger la ofrenda, quiero enviar un saludo a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, una bienvenida nuevamente a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana. El Señor les bendiga. Quisiera que me acompañaran por favor a un pasaje, es un pasaje bastante conocido por todos nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Es el pasaje que Dios ha puesto en mi corazón en el transcurso de la semana para compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Por favor, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y honra a la misma. Si alguien quiere leerla, adelante. Segunda de Corintios, repito, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. 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 Hasta ahí la palabra del Señor. Padre Santo, ponemos en tus manos esta palabra, este sermón del día de hoy, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos a ponerlo por obra, Señor, porque tu palabra es fácil de entenderla, porque tú la has dejado para que la entienda un niño. Cuanto más nosotros, Señor, ayúdanos a tomar la decisión de ponerla por obra, Señor, de creerla cada día
y amarla, guardarla en nuestro corazón como el tesoro más valioso, como lo es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya pueden sentarse. Amén. Bueno, el título de este sermón, hermanos, lo he planteado en forma de pregunta, y es: ¿estás en Cristo? En forma de pregunta, ¿estás en Cristo? Este pasaje, hermanos, o esta porción de la Escritura fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 55 al 57 después de Cristo. Hace parte de una de las cartas enviadas por él a la iglesia que se encontraba en Corinto, y va dirigida tanto a los cristianos que se encontraban en Corinto, así como a toda la iglesia en general. La iglesia a quien Pablo escribe se encontraba ubicada en la ciudad de Corinto, una ciudad metrópoli, y también era una ciudad portuaria donde llegaban personas procedentes de todas partes del mundo, con distintas culturas, con distintas creencias también. Algunas de estas personas que se encontraban allí y que habían llegado a la ciudad se convirtieron al cristianismo, se convirtieron a Cristo por la predicación del Evangelio, o mediante la predicación del Evangelio. Recordemos que el apóstol Pablo también escribe en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando se escucha el Evangelio y se escucha con fe, la persona es confrontada con su pecado, y si ha creído y si su oír ha sido con fe, se convierte. Ese es el caso de estas personas que se encontraban en ese entonces, pero había algo que seguían arrastrando con sus costumbres, seguían arrastrando con sus antiguas tradiciones, con sus antiguos ritos. Y a pesar de que fue una iglesia, o que era una iglesia, digo fue porque esa iglesia al día de hoy ya no existe, desapareció, tenían todos los dones, pero eran débiles y se dejaban influenciar por sus antiguas creencias, y esto suscitaba o provocaba problemas y actitudes carnales entre ellos, con los que Pablo tuvo que batallar y con los que tuvo que enfrentar y también tuvo que corregir. Este mismo problema, hermanos, se repite en la iglesia actual, y las palabras que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto o a los cristianos de Corinto, hermanos, son aplicables a cada uno de nosotros. Tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, y son para nuestra enseñanza, para darnos a entender también que como cristianos, si estamos en Cristo, no volvemos a ser los mismos, no volvemos a ser lo mismo que éramos antes. El significado que nos da el diccionario de la palabra estar tiene su origen del latín stare, que significa estar en pie, estar firme, estar inmóvil. Por lo tanto, estar en Cristo es permanecer en sus enseñanzas, permanecer en su doctrina, es guardar y aplicar a nuestro diario vivir las palabras y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida. Hay un pasaje en Mateo capítulo 28, del verso 20 más bien, o el verso 19, donde Jesús, palabras de Cristo dirigidas a los apóstoles y que son aplicables también a cada discípulo de Cristo, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas palabras que Cristo dijo, amén, amén. Estas palabras que Cristo dijo a los discípulos
o esas enseñanzas que Cristo transmite a los discípulos son las mismas enseñanzas que los discípulos transmitieron a todos los creyentes, a los hermanos también de las iglesias antiguas. Y son las mismas enseñanzas que hoy tenemos en la palabra de Dios para nuestro bien, como manual, como guía para nuestra vida cristiana. Esas enseñanzas que Jesús dejó para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 8, 31 tenemos un pasaje también que tiene que ver mucho con el tema, hermanos. Dijo, y son palabras también de Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Son palabras de Cristo. Y es Cristo mismo quien en estos pasajes que acabamos de leer, hermanos, nos exhorta, nos insta y también nos anima a que guardemos todas las cosas que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Que permanezcamos en sus enseñanzas, en su doctrina, enseñanzas que encontramos claramente reveladas en la Escritura, en la Biblia, que es palabra de Dios, hermanos. En el texto base, el apóstol Pablo afirma con una gran seguridad, o con tal seguridad, que el estar en Cristo nos hace ser nuevas criaturas. Y con eso nos quiere decir que con eso que afirma el apóstol Pablo, no nos está diciendo que mágicamente nos convertimos en una nueva criatura, o que nos convertimos mágicamente en otro ser, o que nuestra naturaleza cambia. No. Lo que quiere decirnos el apóstol Pablo es que seguimos siendo las mismas personas, con la misma naturaleza, pero con el poder de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Y cómo actúa? A través del Espíritu Santo, que nos fue dado por la fe, que hemos depositado también en Cristo mismo, el cual nos capacita para vivir una nueva vida. El Espíritu Santo que viene a nuestra vida vivifica nuestro espíritu que estaba muerto o separado de Dios. Todo aquel que cree y permanece en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es nacido de nuevo por el poder de la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar, para restaurar, para transformar vidas. Y me atrevo a decir que todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana hemos sido cambiados y hemos sido transformados por el poder de la palabra de Dios, hermanos. Y aunque nos faltan muchas cosas por cambiar y que no somos lo que debiéramos ser, tampoco somos lo que éramos antes. Y eso ha sido posible porque Dios ha obrado y ha actuado, y le hemos permitido que actúe en nuestras vidas, hermanos. Cambiando, y esa manera en que Dios, el poder de Dios actúa en nuestras vidas, es cambiando nuestra manera de pensar también, ¿no? Cambiando nuestra manera de hablar, cambiando nuestras actitudes, incluso nuestros pensamientos también. El nacer de nuevo, no sé si tiene que ver con aquellas palabras que Jesús cuando Nicodemo le visita de noche, ¿no? Me gustaría darle una lectura a ese pasaje, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Fíjense que los detalles, ¿no? Va y lo visita de noche. ¿Por qué? Porque no quería que los demás se enteraran de que estaba visitando a Jesús. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es un condicionante para entrar al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Y sigue diciendo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ese nacimiento del cual habla nuestro Señor Jesucristo solo es posible a través de la palabra de Dios. Es un nacimiento que se produce cuando se cree en la palabra de Dios, cuando se cree a Cristo, cuando la persona se arrepiente y deja su antigua vida, pide perdón a Dios, se reconcilia con Dios a través de Cristo y empieza a llevar una vida en santidad. Ahí es cuando se produce ese nuevo nacimiento. El texto base dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ser nueva criatura, hermanos, hace referencia a las palabras del apóstol Pablo, donde escribe: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Pablo mismo experimentó un cambio radical en su vida, y basta con echar un vistazo al libro de los Hechos en el capítulo 9, en el capítulo 26, donde habla de la conversión del apóstol Pablo, quien era judío, quien practicaba el judaísmo, quien perseguía a la iglesia, quien fue cómplice de los primeros mártires de la iglesia, perseguía a los cristianos y los llevaba a las cárceles, bueno, etcétera. Todo ese contexto lo tenemos en el libro de los Hechos. Blasfemaba, era perseguidor de la iglesia, y pasó después de ser eso, pasó a proclamar y a predicar a Cristo crucificado. Y de perseguidor pasó a ser perseguido. Pablo tuvo un encuentro con Cristo que cambió su vida por completo, hermanos. Así como Pablo, cuando tenemos un encuentro real con Cristo y nos encontramos cara a cara o de frente con Él, o con ya no lo vamos a encontrar como fue el encuentro de Pablo, que fue personal, cara a cara. Pero sí, cada vez que abramos la Biblia vamos a tener un encuentro con Cristo, hermanos. Nos vamos a encontrar con sus enseñanzas, con su palabra, y podemos notar por la vida de Cristo, su ejemplo, el ejemplo de vida, que Él nunca mintió, Él no odió, no amenazó, no blasfemó, nunca dijo palabrotas como a veces acostumbrábamos nosotros. Por el contrario, nos amó incondicionalmente, nos dio su ejemplo para que aprendamos a seguir sus pisadas, hermanos. Y a pesar de que antes de conocer o estar en Cristo éramos iracundos, maldicientes, mentirosos, idólatras, etc., en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Amén. Aún si odiábamos, Él nos enseña a amar, y aún a nuestros enemigos. Y amar a nuestros enemigos no es ir y abrazarlos y decirle yo te amo, no.
amar a nuestros enemigos es no odiarlos, es no permitir que en nuestro corazón haya un sentimiento de odio o de rencor o de ira hacia ellos. Amar a nuestros enemigos es que cuando recordemos lo que esa persona nos hizo mal, ya no nos haga daño o no suframos por eso y el resto se lo dejamos a Dios. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas, hermanos, porque Cristo nos capacita para dejar atrás todas las cosas malas, las actitudes y las acciones que hacíamos antes. El pasaje, por eso el pasaje de hoy, hermanos, dice: las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles son esas cosas viejas? Hay un pasaje que nos habla al respecto. El mismo apóstol Pablo nos habla al respecto de ese tema. Nos habla en Colosenses capítulo 3, el verso 5 en adelante, nos habla de esa nueva, de la antigua vida que teníamos y la nueva. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En este pasaje podemos ver claramente, hermanos, que no nos conviene esas actitudes ni esas acciones. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia, hay un castigo. Dice que la ira de Dios está sobre quienes desobedezcan, sobre los hijos de desobediencia. Porque hay quienes dicen que como somos cristianos, entonces no pecamos, ni cometemos errores, o de pronto nos queremos mejor que los demás. Pero no, el ser cristiano no es ser mejor que los demás. Por el contrario, debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. El ser cristiano no es ser mejor que los demás, sino actuar de la manera en que Cristo quiere que nosotros actuemos. Sigue diciendo el pasaje: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Esto nos deja ver que se puede dejar de ser como era. Por eso dice el apóstol Pablo: cuando anduvisteis en otro tiempo. O sea, en otro tiempo, en la vida pasada, el viejo hombre. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todo este capítulo nos habla de dejar todas esas actitudes, dejar esa antigua vida, hermanos, junto con las malas acciones y bueno, etcétera. Por eso es importante, hermanos, que estemos convencidos totalmente que realmente estamos en Cristo, para no volver a nuestras antiguas actitudes y que no nos pase lo del proverbio, donde el Proverbio 26:11, donde dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si estamos realmente en Cristo, hermanos, todas las cosas viejas pasan a otro plano, se quedan atrás. Y Jesús hace de nosotros una nueva criatura. Esa nueva criatura, esa nueva persona que ha sido transformada, que ha sido cambiada por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios.
Esa es la manera en que el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios no se manifiesta con un soplo, ni con un brinco o un salto, como vemos en algunas congregaciones, que las personas se botan al piso, se revuelcan y lo hacen ver como si fuera una manifestación del poder de Dios. No, hermanos, el poder de Dios se manifiesta cuando vemos una vida transformada, cuando vemos una vida totalmente nueva, cuando vemos una persona que hacía cierta cantidad de cosas, pero ahora ya no las hace, cuando vemos una persona que era maldiciente, pero ya no, etc. Ese es el poder de Dios realmente manifestado en la persona. Por eso yo quisiera, hermanos, que reflexionáramos por un momento en estas palabras y nos preguntáramos: ¿estamos en Cristo? ¿Estamos realmente en Cristo? ¿Somos esa nueva criatura de la que habla con certeza el apóstol Pablo? ¿Queremos o quieres que Dios haga en tu vida todas las cosas nuevas? Acércate a Cristo. Acerquémonos a Cristo, hermanos, y Él hará todas esas cosas nuevas de las cuales habla el apóstol Pablo. Solo basta con acercarnos a Cristo, hermanos, porque entre más cerca estemos de Cristo, entre más permanezcamos en sus enseñanzas, en sus palabras, más probabilidades tenemos de que haya un cambio, un verdadero cambio en nuestras vidas. Por eso, si tú eres o dices ser cristiano, deja atrás todas esas cosas. Dejemos atrás todas esas cosas: amargura, gritería, maledicencia, etc. Estar en Cristo, hermanos, evidencia realmente que hemos dejado todas esas cosas atrás y permitamos que Él haga todas las cosas nuevas. Porque Dios tiene poder para hacer todo nuevo. Dios tiene poder, para Dios no hay nada imposible, hermanos. Por más fuerte que sea el área de nuestra vida en la que no podamos todavía, rindamos nuestra vida a Cristo. Amén. Acerquémonos más a Cristo, porque Él tiene poder para ayudarnos en cada una de esas debilidades y dificultades o problemas que tengamos, hermanos. El estar en Cristo nos hace ser esa nueva criatura, esa nueva persona. El pasaje que meditamos hoy, hermanos, también echa por tierra la falsa doctrina de la sanidad interior. Hay quienes enseñan que es necesario hacer regresiones y una cantidad de cosas para que la persona sea librada de los sufrimientos que tuvo en el pasado, que le hicieron pasar, etcétera, etcétera. Eso sobra cuando nos encontramos con el pasaje del día de hoy, hermanos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Cristo tiene poder para cambiar y restaurar nuestra vida por completo, hermanos. Acerquémonos a Él y permanezcamos, guardemos su palabra. Amén. Amén. Era el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, hermanos, y espero que podamos reflexionar a lo largo de estos días y a lo largo de nuestra vida cristiana en estas palabras, porque están ahí para nuestra enseñanza, porque Dios inspiró al apóstol Pablo para que las escribiera. ¿Por qué? Porque las necesitamos, porque son para nosotros y porque realmente es necesario dejar todas las cosas viejas de nuestra vida atrás y en Cristo
con Cristo se hace todo nuevo, hermanos. Todo es diferente, es más fácil. Porque es posible con la ayuda de Él. Y yo creo que cada uno de nosotros, así como el apóstol Pablo experimentó ese cambio, yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado ese cambio en nuestras vidas. Y Dios quiere que ese cambio llegue a muchas personas. Y con la evidencia del poder de Dios en nuestras vidas podemos mostrar a otras personas que realmente se puede, que Dios puede cambiar y restaurar vidas, y así como lo ha hecho con nosotros, puede hacerlo con cualquiera. Pero también es importante que permitamos, que dejemos obrar a Dios en nuestras vidas, porque Dios no va a obrar en una vida que no quiera, porque Dios es un caballero y Dios respeta la libertad que nos ha dado. Y en la libertad que Dios nos ha dado, pues cada uno de nosotros decidimos dejarle obrar o no. Y como decía al principio, es cuestión de decisión. Cada uno de nosotros decidimos estar aquí. Cada uno de nosotros decidimos seguir a Cristo, guardar sus enseñanzas o no hacerlo. Amén. Pero nos conviene más hacerlo, hermanos. Porque eso trae bendición a nuestra vida. Es para nuestro bien. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Padre Santo, te damos una vez más en esta mañana por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor. A lo largo de la semana o a lo largo del transcurso de los días, oramos, te pedimos, pero muy poco te escuchamos, Señor. Y es necesario escuchar tu voz también. Es necesario escuchar tu voluntad plasmada en la palabra de Dios. Ayúdanos a tomar la decisión, Señor, cada día de creerte. Ayúdanos a tomar la decisión de cada día acercarnos más a ti. Ayúdanos a dejar que tú obres en nuestras vidas y que cada día podamos ser mejor. No mejor que los demás, sino mejores creyentes, mejores cristianos, Señor. Que cada vez hagamos más tu voluntad y que estemos más apegados a tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos reunidos en esta mañana. Bendice a todas nuestras familias representadas aquí también. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, tu misericordia es infinita y son nuevas cada mañana. Ayúdanos a recordarlo, a tenerlo en mente, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo agradecemos. Te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestra vida, por todo lo que estás haciendo y también por todo lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, una feliz semana. Dios mediante, el próximo domingo estaremos acá nuevamente.